El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: igual que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas conforme a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuarto domingo de Cuaresma. Recuerdo cuarto porque esto nos va haciendo ver que hay que ir avanzando. Ya mitad de la Cuaresma ya ha pasado. Y podríamos pensar, estoy aprovechándola poco. Bueno, ya está. De ahora en adelante todavía quedan 2 semanas. Aprovechémoslas bien. No nos lamentemos del pasado. Miremos con esperanza el futuro, que es el objetivo de nuestra vida. Empezar otra vez. Gracias a Dios, os preguntaba el domingo pasado si se notaba, si notábamos que estábamos viviendo la Cuaresma, si es un tiempo igual, normal, falta algún ingrediente más en nuestra vida para que se note, para que seamos conscientes de que estamos en Cuaresma, no solo el viernes, el domingo o el sábado por la tarde, sino cada día estamos en ese camino de mejora, de conversión, y todos experimentamos esa necesidad de conversión. Y el domingo pasado, especialmente con aquel evangelio de los mercaderes del templo expulsados, pues os decía que lo que quiere Dios es que nosotros, cada uno de nosotros que somos templo de la Trinidad, del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, de ese corazón que a veces hay pecados, expulsemos todas aquellas cosas que tenemos que ver. ¿Qué nos dice Jesús? Que dice, venga, fuera, ya corta, ya basta, ya cambia de una vez, porque si no, lo mismo, ya basta. Y hoy vemos este evangelio en que nos presenta a un personaje, Nicodemo, que es fariseo, que nos dice, el mismo evangelio nos dice que por las noches iba a encontrar a Jesús para hablar, para escuchar, para preguntarle, para averiguar y conocer la verdad. Como fariseo
y el grupo de fariseos se distanciaban de Jesús, le despreciaban, querían acusarle, pero Nicodemo tenía esa buena voluntad, ese deseo de conocer la verdad y ese poder hablar con Jesús, con ese deseo de abrirle el corazón y de aprender de Jesús. Igual nosotros sabemos que necesitamos continuar aprendiendo, abriendo nuestro corazón a Jesús y descubriendo esa verdad que Jesús nos quiere comunicar y que hoy resume este Evangelio, invitando primero a decir, recuerda, en tiempos de Moisés, cuando hubo aquel castigo de Dios de las serpientes que picaban venenosas y morían, y Moisés pidió a Dios pues su protección y dijo, construye un estandarte con una serpiente y todas aquellas personas que mirándolo después de ser picadas lo miren, quedarán curadas. Y dice, igual como ese estandarte de la serpiente fue levantado en el desierto para que mirándolo recibieran la curación, pues también el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, será levantado para que aquel que lo mire reciba la salvación. Y es la cruz de Cristo, es esa imagen que tenemos aquí cerca siempre en el altar. Fijaros que la cruz de Jesucristo siempre, incluso en tiempo de Pascua, permanece la cruz de Cristo que nos recuerda ese gran amor. Tanto, decía el mismo Jesús, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo que pasa es que algunas personas no quieren conocer esa verdad, no quieren seguir ese camino del bien. Por eso Jesús continuaba diciendo que el juicio para las personas que creen ya están salvadas. Es decir, la fe nos salva conforme la fe nos lleva a vivir por ese camino de bien. San Pablo, en la segunda lectura que hemos leído, decía, no pensemos que depende de lo que yo haga y así yo, orgulloso, yo hago todo. No, es gracia, toda la vida es gracia, es don. Pero en consecuencia es vida también, porque si recibiéramos, pero nosotros hiciéramos otras cosas distintas, no estaríamos viviendo conforme a la gracia que Dios nos ofrece. Si nos ofrece esta gracia, nos hace capaces, que nosotros solos no podríamos, nos hace capaces de vivir conforme a lo que Dios pide, espera, conforme a los planes que Dios quiere para nosotros. Y nosotros fallamos, sí. Y por eso el pueblo de Israel, en la primera lectura, hemos visto cómo desobedecía y eso le supuso, por influencia de los que estaban a su alrededor. También ahora hay unas influencias en nuestro mundo en que podemos pensar, si es lo normal, si la mayoría hacen esto, y como cristianos, tristemente, a veces podemos imitar por la influencia, porque lo normal, la mayoría, muchos igual, y nosotros seguimos, como tontos seguimos pues esos caminos de equivocación, de errores, y sufrimos las consecuencias. No quiero ponerme en plan fracaso, pesimistas, pero las consecuencias de todo ese desorden moral que hay en nuestro mundo, las sufriremos. Yo no sé si seremos deportados, no, pero que nuestro mundo se está separando de Dios y cuando se aparta Dios, el mundo se caotiza. Nos hacemos daño a nosotros mismos, los seres humanos, porque separamos de ese proyecto de amor, de felicidad que Dios quiere para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues estar más unidos a Dios, más unidos a Jesús. No protestar, no es suficiente protestar, denunciar y decir, no, hace falta un propósito, de verdad, de decir, yo tengo que estar más unido a Jesús para dar ese buen ejemplo, para que mi vida sea atractivo para mirar a Cristo, para que las personas mirando a Jesús
y nosotros también ya nos preparamos para la Semana Santa, en que el Viernes Santo miraremos y adoraremos. Aquel día sí que decimos adorar la cruz de Cristo, ese árbol de la cruz donde Cristo murió para redimirnos. Y con ese deseo queremos que muchas personas descubran, conozcan a Jesús para que se unan a Él y para que vivan conforme a Jesús, que es luz para nuestras vidas. Queremos arrepentirnos, queremos darnos cuenta de las cosas que fallamos y nos equivocamos. Necesitamos la luz del Espíritu Santo, la luz de Cristo, y así decía el Evangelio. Vino, recordando el prólogo del Evangelio de Juan, que dice, la luz vino al mundo, Jesucristo es la luz del mundo, y los hombres prefirieron la oscuridad para vivir en el pecado, para apartar la luz que nos hace ver las cosas que tenemos que mejorar. Gracias a Dios, nosotros no nos escondemos. Si alguna vez tenéis la tentación de esconderos o de pensar, no me gustaría que esto se supiera, es que algo mal hay. Hoy por la mañana, al mediodía, comiendo con jóvenes, decían cómo ahora por internet se sabe todo y pueden saber dónde estás ahora. Los que tenéis el móvil ahora, se puede saber dónde estáis cada uno de nosotros. Mucha información que está corriendo por ahí. Dices, miedo. Hay peligros de algunas cosas, porque se pueden aprovechar, puede haber. Pero nosotros no tenemos nada que esconder. Es decir, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Pues que se sepa. Y si pueden conocerlo otros y podemos darles buen ejemplo a los demás, no tener miedo. Nosotros tenemos que ser personas que todo lo que hacemos sea conforme a Jesucristo, que iluminados por Jesucristo veamos esas cosas que fallamos, porque si no hay luz, sucio no se ve. Cuando en casa encendemos la luz, se ve donde hay polvo, donde están las cosas sucias. Si está oscuro, parece que todo está limpio y bien. Cuando hay luz, o cuando abres la ventana, abrimos la ventana y entra la luz del sol, ves, mira, aquí está sucio, mira, aquí está sucio. Pues esa luz de Jesús, que tenemos que abrir las ventanas, no cerrar las ventanas y encerrarnos dentro de nosotros mismos y pensar en nosotros mismos y estar tranquilos. No, abrir las ventanas, que entre la luz, que se ventile. El Papa Francisco decía, la Iglesia tiene que abrir sus puertas, porque si está cerrada, huele mal, se pudre. Nuestra vida no tenemos que tenerla cerrada, sino abierta a los demás, para que la luz de Jesucristo brille y llegue a los demás. Y a través nuestro miren a Él, que es el que nos abre las puertas de la salvación. Es la palabra de Dios que hoy se nos presenta y que nos llama a una conversión, y que especialmente le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, que lo ilumine para que veamos esas cosas pequeñas en las que podemos mejorar, porque no siempre somos buen ejemplo para los demás, no siempre somos atractivo para llevar a Jesucristo, a nuestros hermanos, a ese mundo que no conoce, que no ve a Jesucristo y que necesita rostros cristianos fieles a Jesucristo que muestren al mundo la verdad de Jesucristo. Si somos fieles, nuestra fidelidad nos lleva a la felicidad. Esas dos palabras muy parecidas, cuando celebro la boda de los novios les digo, vuestra fidelidad es garantía de felicidad. Dos palabras que se pueden confundir, felicidad, fidelidad. Pues nosotros también, si somos fieles a Jesucristo, encontraremos esa felicidad que hoy la Iglesia nos invita a vivir, la alegría de la conversión, la alegría de seguir a Jesucristo.